4 sillas, 4 mujeres y unas lámparas que generarán el clima propicio para entrar en el mundo de las palabras, donde las canciones se volverán confesiones. Bájame la lámpara se presenta en el Teatro IFT y hoy en Musicales Baires te invitamos al detrás de escena. Francisco Pesqueira, autor de esta obra, ¿es cierto que escribiste el material pensando en particular en estas actrices? Exactamente así. Me regaló un cuaderno Estela Matute, que es una de las actrices de esta obra, y lo primero que escribo en ese cuaderno es Ana Miriam Martino, Carmen Lidia Catalano y Livia Estela Matute, sin saber si ellas les iba a interesar el material. Lo primero que me surge sobre el papel es el nombre de ellas. Las desolaciones en punta de pie. Y empieza algo muy profundo, muy bello, y que es retratar mujeres que asisten a otras mujeres. Ellas interpretan a las asistentes Mucama y acompañante de Idea Vilariño, Alejandra Pizarnik y Alfonsina Storni. Hechos llenos de dar, manos plenas de luz, soñar, bello soñar. Una obra que cuenta la historia de mujeres al cuidado de mujeres. ¿Cómo se trabajaron esos vínculos? Mira, primero que nosotras mucho no nos conocíamos y nos fuimos empalmando, por decir de alguna manera, nutriéndonos las unas de las otras durante los ensayos. Y sobre todo con el texto maravilloso de Francisco, porque es un concierto de palabras. Estamos con un libreto, pero es tal la fuerza de la palabra y de la poesía de esas palabras que salimos del libreto y somos. Algunas noches de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías. Nos metemos en el cuerpo y el espíritu de alguna manera, en las emociones de diferentes personajes. O sea, hay un momento en el que somos nosotras, otro en el que somos las personas que se encargaron de cuidar, en mi caso a Idea Vilariño, esta enorme poetisa uruguaya, pero también por momentos hay una especie de mimetización con ellas. Entonces está en lo que luego cada uno recibe de esto que expresamos de una manera no realista, sino muy metafórica, muy, onírica. Son mis voces cantando para que no canten ellos. Este espectáculo tiene la característica de que todo se dio muy naturalmente y fue sucediendo, y cuando nos paramos y empezamos a habitar el espacio, había sucedido esto de que no tiene ninguna importancia quiénes somos. O sea, por momentos somos las actrices, por momentos estos personajes y por momentos las poetas. Eso está más para el espectador, digamos. El espectador es el que se lleva qué vio, qué quiso ver, qué le pegó. Yo en ningún momento intento ser Alejandra Pizarnik. Mi poeta es Alejandra, y en ningún momento intento ser ella. Pero hay gente que me dice, sos parecida, lográs un parecido increíble. El novio se bañaba, el novio se alegraba, bañábase, la novia se bañaba, el novio se alegraba. Estoy con el director de Bájame la lámpara. Cuando te llega el material de Fran, cuando lo recibiste, ¿qué sentiste? La primera sensación fue de un gran desafío, casi como si fuese una propuesta contracultural hoy, ¿no? En este mundo contemporáneo donde las velocidades son otras, es un material que nos invita a conectar con la palabra. La primera impresión fue, desafío. La segunda cuestión fue cómo generar una puesta en escena, una situación dramática con un texto que no es convencionalmente lo que entendemos por un texto teatral, digamos. Tiene
una impronta poética y metafórica muy particular, que a su vez también nos invitaba a un juego nuevo, a jugar de una manera diferente. Nos tomarán las manos, nos tomarán las manos, el reloj, la pluma, el zapato gastado. Estoy con la encargada de musicalizar esta obra. Contanos un poquito cómo fue el proceso de los ensayos, de juntarse a tocar, a cantar y a sumarle la poesía de Fran a esta obra. Bueno, fue un proyecto hermoso desde el comienzo, con una primera lectura, con los textos y ver de qué modo la obra necesitaba una música. Era escuchar el texto para saber qué música y cuándo y cómo ese momento debía suceder, ¿no? Pero fue inmediato porque además cuando me dieron los textos, las músicas que debía poner nacieron en el momento, ¿no? En los días que estábamos trabajando. No hubo un pensamiento, digamos que fue algo que debía haber nacido y ahí está. Los primeros ensayos eran divinos porque eran té con scones y budincitos en la casa de Emiliano y era un tesoro. Entonces todo eso, yo siempre pienso que todo eso que se gestó en ese momento, vinimos acá y también lo hicimos acá. Nació La Nube con Carlos Di Pasquo, nacieron las luces de Carlo Argento, nació el vestuario de Sandra Ligabue. Cuando el agua caiga, monótona y triste, buscaré tu pecho para acurrucar. Y una de las primeras impresiones mías era, bueno, estas mujeres que están al cuidado de estas poetas vienen a esas casas ya deshabitadas. Entonces la imagen era lámparas cubiertas, muebles cubiertos. Y esa fue una imagen muy fuerte, muy potente, que como te decía, bueno, Carlos Di Pasquo pudo materializar tan bien, ¿no? Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería. Muchos de los temas son composiciones propias, que junto con los textos de Fran, y que tiene todo un sentido de que la música aparece justamente para que las palabras no naufraguen, ¿no? Así que fue un proceso maravilloso de creación con estas tres grandes actrices. Imposible no emocionarse en cada función y también en el proceso de creación, ¿no? Hay alguien en esta casa que eligió no llorar más. Volar, volar sin eje, sin pincel, sin tramoyista, así de caracol. Hay algo que yo me proponía, era, bueno, ¿cómo vamos perdiendo los bordes? ¿Cómo arrancan las actrices presentándose a sí mismas para después superar ese borde y que aparezcan los personajes? ¿Cómo estos personajes pierden los propios bordes y dan voz a las poetas, a las señoras que eran cuidadas por ellas? Y eso que arranca como un concierto termina siendo un espectáculo teatral como es Bájame la lámpara. Buenas noches, señoras. Ha sido un placer caminar con ustedes por las hojas de este libro abandonado. Buenas noches. Buenas noches. Yo escribí esta obra poniendo el nombre de estas actrices y lo primero que les dije, cuando la terminé, se las entregué cuando ellas estaban ensayando en mi casa sin mí y les dije que esta obra las haga inmensamente felices. Este fue el sentido.